Nuestro primer contacto con la sociedad que nos rodea definitivamente es nuestra cara. Es la parte del cuerpo que quizás más cuidamos. Estoy seguro que antes de salir a la calle nos vemos en un espejo, organizamos nuestro rostro, las mujeres se maquillan, se ponen muy bonitas, los hombres arreglamos nuestra barba, porque somos conscientes que esa imagen que proyectamos es importante. También porque el rostro es parte de la personalidad de cada persona. Incluso en el caso de gemelos idénticos, pueden haber pequeñas diferencias que ayudan a que podamos reconocer un gemelo de otro. Y esto es bonito, esto hace parte de la personalidad de cada individuo. Por lo tanto, para nosotros el rostro es muy importante. Pero piense por un momento qué pasa cuando nuestro rostro se ve afectado, cuando sufre un cambio drástico. Quizás en este momento te preguntes qué tiene que ver el rostro con la esclerosis múltiple. Bueno, quiero invitarte a que veas todo el video para que ahondemos en este tema. Hola, ciudadanos del mundo de la esclerosis múltiple. El nervio trigémino es un nervio muy importante en el cuerpo humano. Tiene una función que nos permite ser lo que somos, expresar lo que somos. Es un nervio facial del sistema nervioso periférico. Es decir, no tiene que ver directamente con el cerebro, ni con el nervio óptico, ni con la médula espinal. Se llama trigémino porque etimológicamente trigémino significa trillizos. Es decir, este nervio tiene una ramificación que va a controlar los movimientos de nuestra cara. Tiene función óptica porque por medio de una de estas ramificaciones podemos mover los párpados. Tiene una función maxilar porque nos permite mover estos músculos y tiene una función mandibular que tiene que ver con esta sección. Y esto sucede en ambos costados de la cara. Entonces vea la importancia de este nervio. Nos reímos gracias al nervio trigémino. Podemos hacer expresiones faciales gracias al nervio trigémino. Podemos parpadear gracias al nervio trigémino. Entonces, es un nervio con el que tenemos una gran interacción, aún sin saberlo, todos los días. Su principal función es la de la masticación. Por lo tanto, las funciones del habla también están relacionadas. Y hasta cierto punto, la respiración también está involucrada con este nervio. Cuando el nervio trigémino se inflama o tiene alguna afectación, hace que todo este sistema que acabamos de mencionar falle. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta básicamente de dos formas. Vamos a centrarnos en dos formas. Primero, en dolor facial. Y por ser un dolor neuropático, es un dolor como un ardor, como algo que quemara. Y segundo, por sensibilidad y afectación en el movimiento. Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión tenemos movimientos involuntarios en nuestro párpado que abre y cierra, esos pequeños tics también aquí en el cachete o en los labios. Eso es una señal de que el nervio trigémino está haciendo una señal equívoca. Entonces, este nervio trigémino puede tener pequeñas alteraciones, como esos pequeños tics, en los cuales realmente no pasa nada. Estamos un día hablando y sentimos la molestia y como que nos sobamos un poquito el ojo y ya pasó. Y simplemente lo dejamos, lo pasamos, pasa por desapercibido, no le damos mayor importancia. Sin embargo, hay momentos en los que la afectación del trigémino es mucho mayor y las afectaciones son más dolorosas. Recuerde que al tener una afectación mandibular, no solo está trabajando a nivel superficial con los músculos, sino también a una parte interna. Entonces, en el caso de la esclerosis múltiple, y yo lo he experimentado, siento un dolor mandibular completo, muy fuerte, un dolor óseo, pero es causado por el nervio trigémino. O a veces siento que me están doliendo las muelas. Recuerdo en una ocasión tuve un dolor de muelas muy fuerte, fui al odontólogo y el odontólogo me dice, no hay que hacer conducto, no hay caries, no está vencida, no está fracturada, está bien. Sí, pero ¿cómo así si me duele?
pero el doctor trataba de ubicar el dolor en un diente específico y no era posible. A veces me dolía aquí un diente frontal, a veces el dolor iba aquí como un canino y a veces iba atrás hacia los molares. Entonces, estos son sensaciones un poco difíciles de identificar. Sabemos que duele el costado, pero no podemos identificar el dolor específico. Por ejemplo, también puede pasar que suframos de dolor de oído, pero la estructura del oído está intacta, pero es el dolor del nervio trigémino el que nos causa esa sensación de dolor en nuestro oído. Otra afectación en el nervio trigémino va más allá de esta neuritis, esa inflamación que produce estas sensaciones que acabamos de mencionar. También podemos decir que algo más grave son las parálisis faciales. Cuando yo tenía 17 años de edad, estaba en último grado de bachillerato en el colegio y tuve una parálisis facial a la que yo digo que conservo hasta el día de hoy. Generalmente las parálisis faciales se recuperan en función de tiempo y dejan muy poca marca en el rostro de la persona afectada o ninguna. Sin embargo, cuando yo tuve la parálisis facial, comencé observando una inflamación en el labio, aquí tanto en el labio superior como inferior, y aunque se me hizo extraño, y recuerden que les he comentado que en ese momento no tenía yo ningún tipo de diagnóstico, ni era muy claro lo que sucedía conmigo, entonces cuando vi la inflamación no le presté tampoco mayor atención. Al otro día ya era adormecimiento en la cara, eso ya me preocupó, pero era un adormecimiento como superficial, entonces no sentía algo profundo, podía mover mi cara y pensé simplemente que era algo pasajero, pero ya hacia el tercer día ya hubo parálisis facial y todo mi rostro quedó afectado, la mitad de mi rostro, el ojo se cayó, esto quedó totalmente inmóvil. Y como me dijo una vez el neurólogo, me dio el síndrome del cocodrilo. Y era que cuando comía, lloraba. Entonces, o sea, aquí en Colombia hay un dicho que son lágrimas de cocodrilo. Cuando una persona llora sin tener una razón específica, una razón real, sino como es un llanto fingido. Entonces, al comer, al masticar, yo lloraba. Y era el síndrome del cocodrilo. Fue una parálisis facial bastante dura. No tengo un registro fotográfico de ese tiempo, pero sí puedo decirles que a los 17 años fue muy difícil porque en la adolescencia si a uno le sale un granito, alguna imperfección en la piel, es el terror. Pero para un adolescente ver su cara caída fue algo muy pesado. Eh, entonces, han pasado los años y aún así, como les decía, yo sigo sintiendo que tengo parálisis facial y lo voy a sustentar de la siguiente forma. Si yo quiero reír y tensiono mi mejilla y hago fuerza, mire que hay un movimiento de estos músculos, pero cuando trato de hacerlo en el costado izquierdo, la expresión cambia. Yo puedo levantar esta ceja derecha, pero a la izquierda no. Y cuando parpadeo, mi ojo derecho parpadea bien, pero el izquierdo no parpadea. A nivel sensorial, yo soy más sensible en este sector de mi cara, en el costado derecho, que en el izquierdo. Aquí se siente más, la sensación es más gruesa, es más lenta. Entonces, puedo decir hoy que definitivamente continúo con parálisis facial. Ahora, si miramos la tensión en el cuello, estos músculos puedo tensionar, pero estos, por más de que yo quiera, no los puedo tensionar. Y mi sensación es mucho menor. Entonces han pasado muchos años, desde que yo tenía 17 a mis 44 años, han pasado muchísimos años y aún así sigo sintiendo la afectación de la parálisis facial. A nivel psicológico lo he superado más, es decir, me acepté como soy. Sin embargo, si por ejemplo estoy riendo y por alguna razón veo mi reflejo en un espejo y veo que la mitad de mi rostro se ríe y la otra mitad no, automáticamente se me acaba la risa. Es decir, cualquier afectación que uno tenga en el rostro tiene un impacto social grande. Eh, Me acostumbré a vivir con esto, siento que ha sido parte de mi vida y las personas que están a mi lado, mi esposo me conoció con parálisis facial y todas las personas que están a mi lado han asumido esto como una parte de mí.
quizás cuando conozco a una persona por primera vez, es un poco más difícil para las personas. ¿Por qué razón? Porque cuando estoy cansado, si ustedes notan aquí hay una cierta arruga, cuando estoy cansado, esta se marca un poco más. Y da una sensación de que mi cara es más seria, de que yo estoy más agresivo, o por ejemplo, esta ceja tiene una posición distinta a la otra. Si ustedes vienen acá, es distinto y la tensión de los músculos. Entonces, cuando estoy cansado, la expresión facial es un poco más cerrada y hay arruga. Y alguien que me conozca en ese momento va a pensar que hago mala cara o que soy una persona poco social. Sin embargo, es una característica ya mía y he aprendido a vivir con eso. Ya en esta etapa, digámoslo, moderna o contemporánea de mi esclerosis múltiple, he tenido neuritis del trigémino. Es decir, no llego a la parálisis facial como tal, pero sí llego a tener unas afectaciones delicadas. Y por eso, a partir de este momento, querido amigo, agradezco mucho que esté viendo este video, pero si usted es una persona sensible, lo invito a que no mire más el video, porque voy a presentar unas fotos en las cuales he documentado algunos eventos de em, neuritis del trigémino. Entonces, si usted es sensible, estas imágenes no son aptas para usted. Entonces, por favor, evite observarlas. Estoy mostrando estas imágenes básicamente porque creo que es importante que las personas que están interesadas en saber sobre la esclerosis múltiple, están padeciendo esclerosis múltiple o son familiares de pacientes, vean lo que le puede pasar a una persona con esclerosis múltiple en cuanto a la afectación del trigémino. Entonces, si no es sensible y quiere ver un poco más, le invito a que vea mis fotos. Muchas gracias. Este fue un muy buen día en mi vida. Estábamos pasando un buen fin de semana con mi esposa y decidimos tomarnos una selfie. Mi rostro expresa eso, felicidad. Si ustedes ven la arruga en el lado izquierdo de mi cara, simplemente parece una expresión de sonrisa, nada más allá de lo normal. Sin embargo, en esta segunda foto podemos observar lo que es mi expresión cuando tengo dolor. La arruga del lado izquierdo es más pronunciada, los ojos son más pequeños y la parte izquierda de mi cara se ve caída. Definitivamente aquí hay dolor, mucho dolor, pero no es una neuralgia del trigémino todavía. Ahora miremos esta foto. En esta foto tengo una inflamación en el costado izquierdo. Los labios se ve bastante inflamado. Esto sucedió en diciembre del año pasado. Fui hospitalizado 3 semanas con estos síntomas, hasta que los médicos finalmente pudieron estabilizarme y mi rostro volvió a la normalidad. También perdí sensibilidad. En esta foto sí hay una irritación en el trigémino. Uno de mis mayores temores, que mi cara quede así, que no la podamos restablecer. Si ven, el ojo se cierra, la mejilla se contrae, el labio se cae, hablar es difícil y es bastante angustiosa esta situación. En esta foto estoy en un restaurante almorzando con un primo, cuando de repente tuve el síntoma. Afortunadamente en este restaurante había enfermera y ella acudió prontamente en mi auxilio y con masajes y con unas pomadas calientes pudo hacer que mi rostro volviera a la normalidad. El escleroconsejo de la semana. Es duro, es difícil. Vivir con una parálisis facial tiene una afectación social. Sin embargo, el consejo puntual hoy es aprendamos a ver los síntomas de la esclerosis múltiple como parte de nuestra rutina y en lo posible seguir avanzando. Nuestra red de apoyo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros cuidadores entienden lo que estamos pasando. Y la vida tiene todavía muchas cosas buenas para vivir, así tengamos síntomas molestos como la neuritis del trigémino o las parálisis faciales. Muchas gracias amigos por ver mis videos, por ver mis fotos. Por favor, suscríbete al canal, comparte, hazme un comentario, regálame un like y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Adiós.